Este, realmente para mí es una alegría poder verlos en la plataforma, ¿verdad? No he tenido tiempo, más bien no he tenido oportunidad de estar en sus casas. Si ustedes me proveen un directorio, con mucho gusto yo voy y les visito, ¿verdad? Ahorita estoy desarmado por ese lado. Entonces, si hubiera un directorio, háganmelo llegar lo más pronto posible para poder ir a sus hogares. Ya por ahí estuve en el hogar de nuestro hermano Carlos y nuestra hermana Marisela, ¿verdad? Y con la hermana Beatriz, la hermana Isabel, el hermano David, pues es donde ubico y donde me han invitado, ¿verdad? Así que si es posible, háganme llegar ese directorio y nosotros con mucho gusto estamos con ustedes, ¿verdad? La temática de esta noche, hermanos, para mí el título en sí ya es el mensaje o el pensamiento clave del mensaje. La suficiencia de Dios, victoria del creyente. Meditemos un poquito en esta declaración. La suficiencia de Dios, victoria del creyente. Llegar a esta comprensión de el conocimiento de la persona de Dios, hermanos, sin duda, pues nos va a dar las victorias pequeñas, grandes y la victoria principal que buscamos, que es la vida eterna. Así que concentrémonos en esta temática, la suficiencia de Dios, victoria del creyente. Amén, hermanos, porque sin duda la suficiencia de Dios nos dará una victoria tras otra victoria. No seremos vencidos por ninguna circunstancia, por ningún problema, por ningún enemigo. En el contexto de la suficiencia de Dios, la fe es la actitud de quien humildemente reconoce la suficiencia de Dios. En materia de conocimiento de fe, así la fe en este contexto es una actitud humilde de reconocer la suficiencia de Dios. Eso sería la fe en este contexto, ¿verdad? Y me parece muy acertada esta definición, poder con actitud humilde en todo momento, en cada etapa de nuestra vida, decir, Dios es suficiente, Dios es omnipotente, Dios todo lo puede, Dios tiene toda la competencia, tiene toda la habilidad para sacarnos adelante. Quisiera en breve compartir algunos relatos donde se manifiesta la suficiencia de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, en Éxodo 14 y 15 se deja ver el hecho de la suficiencia de Dios al poder enfrentar la situación y la circunstancia que Israel estaba viviendo. Estaban ya junto al mar, ya no había más para dónde avanzar. Hacia la retaguardia estaba el desierto, estaba el camino a Egipto, hacia el frente estaba el mar. Y entonces le llegó información a Faraón, ahí está escrito en Éxodo 14 y 15, le llegó información de que el pueblo huía y el Faraón se llenó de enojo, más bien Dios hizo que se llenara de enojo y determinó ir a destruir al pueblo de Dios. El pueblo de Dios pensó que había llegado su fin, que era mejor el hecho de haber muerto en Egipto, pero el Dios que los había liberado, que había hecho una redención de la esclavitud que ellos se encontraban, ese Dios era suficientemente mucho más competente para librarlos de ese enemigo que venía tras sus espaldas. Al llegar el enemigo tras sus espaldas, dice que el pueblo tuvo miedo ante un enemigo tan poderoso. Y sin duda, hermanos, nosotros debemos de tener miedo a los enemigos poderosos que tenemos, pero a la vez también debemos de tener fe en la suficiencia y la competencia que la persona de Dios en su naturaleza divina tiene para socorrernos. Así que
el pueblo le dijo a Moisés, hubiera sido mejor morir en Egipto. Pero Moisés, un hombre de fe, un hombre creyente, un hombre que había captado ya el poder de Dios al enviar tantas plagas, al ver la omnipotencia de Dios para hacer ver su distinción como Dios, como ser divino, como todopoderoso, como Dios suficiente. Entonces él les dijo al pueblo, estad quietos y ved la salvación del Eterno. Hermanos, sin duda nosotros podríamos decir que tenemos enemigos, dos enemigos. Número uno, Satanás. Número dos, nuestra condición humana. Nuestra condición caída se constituye en un enemigo. La fragilidad de nuestra condición, la ley del pecado que habita dentro de nosotros. Pero en medio del enfrentamiento de ese enemigo, el Señor nos dice, estoy aquí para ayudar, estoy aquí para darte la victoria, estoy aquí para hacerte vencedor, estoy aquí para que sepas y experimentes por experiencia propia en tu carne, en tu persona, el poder y la suficiencia que yo tengo ante este enemigo, Satanás, y tu condición. Así que este relato, hermanos, tiene para nosotros esta gran lección. En primer lugar, nos presenta a la persona de Dios en su suficiencia y poder y misericordia. Y en segundo lugar, nos muestra la capacidad que Él tiene para vencer a los enemigos. Y aquí vemos que le dice a Moisés en este relato, toma tu vara y toca el mar, y Dios hizo que se abriera un camino por el medio del mar. A la vez hizo que su ángel que iba enfrente de ellos se pusiera entre el campamento de su pueblo y el ejército de Faraón, de tal manera que al lado del ejército de Faraón había oscuridad, era una nube oscura, y al frente o por espaldas del pueblo de Israel, enfrente del ejército de Faraón, era una lumbrera. Así Dios, manifestando su forma ilimitada de actuar, su forma poderosa de llevar a salvación a aquellos que Él elige, a aquellos que están dispuestos a seguir su obediencia, su palabra, así se manifiesta. Y de esta manera, hermanos, Dios puede evidenciar su gran poder y suficiencia ante los ojos del enemigo y ante los ojos de su pueblo. Dios mismo da testimonio de su grandeza, da testimonio de su salvación, y ese Dios que obró salvación, que obró liberación, que obró destrucción, que obró victoria para el pueblo, es el mismo Dios que nosotros hemos aceptado, hemos reconocido a través de una actitud humilde. Podemos ver hoy en la actualidad su mismo poder, su misma disposición para librarnos de nuestra condición pecaminosa, del propio enemigo, y puede darnos la victoria. Por eso esta noche, hermanos, podemos declarar con certidumbre y convicción que la suficiencia de Dios es nuestra victoria. Otro relato más que quiero compartir con ustedes que evidencia la suficiencia de Dios es cuando los jóvenes hebreos no están dispuestos a adorar la imagen. Conocemos este relato como el rey Nabucodonosor se llenó de ira, mandó calentar el horno 7 veces más, de tal manera que la intensidad de ese calor era tanto que los mismos guardias que aventaron o introdujeron a los 3 jóvenes hebreos a este horno de fuego cayeron inconscientes. Y al estar en este peligro, al estar en esta dificultad de muerte, en este decreto de muerte que estos jóvenes enfrentaron, se manifiesta la suficiencia de Dios de tal manera que el rey Nabucodonosor pudo ver su presencia,
la presencia, y no solamente su presencia, sino también pudo percibir la naturaleza divina de este ser que acompañó dentro del horno de fuego. Y así Dios, hermanos, se revela también a nosotros como un Dios salvador, un suficiente salvador, un nombre dado a los hombres suficiente para que seamos salvos. No sé qué opinan de esta enseñanza que estamos repasando aquí en la palabra de Dios, hermanos. Me gustaría escuchar algunas opiniones, una, dos o tres opiniones. Están muy atentos, ¿verdad? Bueno, sí me están escuchando, hermanos. Sí. 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 Muy bien. Si se dan cuenta, este tema es un tema, es como un secreto espiritual para poder vencer todos los ataques del enemigo, aún nosotros mismos. Nos protege esta aceptación de esta verdad, de destruirnos nosotros mismos, ¿verdad? Así que Dios está con nosotros en tiempos difíciles y también actúa para cambiar las actitudes difíciles, para obrar salvación a nuestro favor a través de su suficiencia. Y cuando nosotros, hermanos, entendemos la suficiencia de Dios, entonces podemos darnos cuenta de la necesidad que tenemos de ella, porque al darnos cuenta de la suficiencia de Dios, nos damos cuenta de nuestras limitaciones o de nuestra insuficiencia. Así que podemos declarar en la naturaleza del hombre, el hombre que profesa la fe, reconoce que su insuficiencia lo lleva a reconocer la suficiencia de Dios. Este es un contraste, contrastamos la suficiencia de Dios con la insuficiencia del hombre, y entonces este se ve influido por la fe para vivir una vida de humildad y dependencia ante este Dios que se presenta a nosotros y obra a través de su suficiencia una salvación perfecta, completa y plena. Al reconocer a Jesús como nuestro Señor suficiente, deseamos ser sumergidos, bautizados, y para salir del agua y ser levantados en Cristo, Jesús nos renueva nuestra condición caída y entonces nos hace, ante su vista nos hace perfectos. Esto significa que todo hijo de Dios tiene la vida, y la vida que el Hijo le da es también suficiente para vivir para su honra y gloria. Por el poder de Dios, por la suficiencia de Jesús, que ha sido reconocida y otorgada y recibida en el alma, es que entonces nosotros llegamos a participar de la suficiencia divina. Y por eso Pablo pudo decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, hermanos. Amén. Amén. Y así como para seguir remachando con hilos de oro, ¿verdad? La perfecta obra de Jesucristo, que ha sido la perfecta obra de Jesucristo, es todo lo que el ser humano necesita, porque Jesús conoce nuestra suficiencia y nos envía de su suficiencia para que en nuestra debilidad seamos en Cristo más que vencedores. Pablo, sin duda, pudo entender esta suficiencia del Señor, pudo ver cómo él obró una justificación plena, perfecta, que sin duda la logró en la cruz del Calvario. Así, Dios no nos da una cierta cantidad de su suficiencia, de su poder. Él, a través de la muerte de su Hijo,
nos hace un ofrecimiento de una suficiencia plena, nos llena de su poder. Dios nos fortalece en proporción a la fuerza de su gloria. Por esta razón, los hijos de Dios podemos vivir como hijos de Dios y podemos en él ser más que vencedores. El creyente no está ya más bajo el tiránico dominio de Satanás, ni tampoco de su naturaleza pecadora. Lo que éramos antes se ha ido y ahora tenemos una nueva naturaleza, la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo, humana, fortalecida por su suficiencia. Así, el tema central de toda la Biblia, hermanos, es que a través de Cristo podemos lograr el alcance de los ideales que Dios tiene para nosotros. Dios se está presentando ante nosotros como un Dios suficiente. Se presentó ante Moisés, se presentó ante los jóvenes hebreos, se presentó ante Daniel en el foso de los leones y ahora Él se presenta a nosotros para librarnos de todo pecado, para librarnos de las tentaciones que el enemigo lanza para destruir la imagen de Dios en nosotros. No será con nuestra fuerza que podremos alcanzar la victoria. Será única y básicamente con la fuerza del Señor, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Aferrémonos, hermanos, a la suficiencia de Dios, porque Él tiene mucha más capacidad de que lo que nosotros podamos imaginarnos. Él es Dios de dioses, Rey de reyes y nuestro libertador. Esta noche mi oración es que la palabra pueda llenar sus pensamientos y sus almas y que en Jesucristo seamos más que vencedores. Bendiciones para todos.